Y vamos a hacer contacto con Hernán Cochimiglio, que está con nosotros, es periodista, colega, y vamos a hablar de lleno con lo que es la previa de este encuentro. Sabe y mucho de Racing para ver qué va a suceder en esta noche. Hernán, ¿cómo andás? Buenas tardes. Pablo Vicente, Leandro Paz, te saludamos. ¿Todo bien? Pablo, Leandro, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, recién hablábamos de todo lo que significó la ida, el enojo de los hinchas, y hay que ver qué pasa hoy en el cilindro, ¿no? También, si no hablamos de fútbol, porque ya nos vamos a meter a hablar de fútbol, pero esos condimentos también se meten en el medio, con todo lo que pasó, y hoy cómo va a ser la respuesta, ya adelantándonos con información que parece va a haber un gran recibimiento de parte de los hinchas. Sí, la idea es que sea un súper recibimiento similar, si ustedes recuerdan, a lo que fue con Corinthians, ese partido bisagra importante, donde el hincha desde afuera le transmitió total confianza al equipo. No sé si hoy tiene desde el juego Racing esa confianza para algunos de los hinchas de Racing. Lo que sí está claro es que el cilindro va a estar completo, se han agotado todas las entradas, todos tuvieron que cambiar bono, es decir, los que tienen abono anual, los que tienen la platea circunstancial y los que son socios. Todos tuvieron que pagar un bonito de 30.000 pesos para poder ingresar, porque claro, Racing tiene mucha más cantidad de socios de la que el cilindro puede albergar. Entonces, de alguna u otra manera, de acuerdo a la antigüedad, tuvieron que ir en su momento eligiendo y asegurando su lugar en el cilindro. Y a eso sumale los hinchas de Peñarol, ¿no? Que se van a hacer presentes, el pulmón que tenés que dejar entre las hinchadas y el ingreso de los hinchas de Peñarol. El otro día los de Racing tuvieron que ingresar muy temprano al Campeones del Siglo. ¿Cómo va a ser hoy el hincha visitante, el hincha carbonero? Bueno, las autoridades de Racing y sobre todo las autoridades que se tienen que encargar del operativo policial y demás, no han tomado ninguna represalia con los hinchas de Peñarol porque no tienen la culpa de las autoridades de allá de Uruguay, ¿no? Que le obligaron a Racing a entrar alrededor de las 5 de la tarde e irse casi posterior 1:30, 2 de la mañana en tanda. La verdad que una vergüenza la organización así en Brasil. No, acá está para el hincha de Peñarol, puede llegar en el horario que quiera. Las puertas se le abrirán para el visitante a partir de las 17 horas, para el local a partir de las 18:30. Pueden llegar como quieran. Recuerden que los hinchas de Racing, aquellos que pagaron si iban con su propio auto, no podían ir con su propio auto al estadio, tenían que llegar. Bueno, toda una complicación. Acá el hincha de Peñarol puede venir como quiera, en bicicleta, en patineta, en ferry, en lo que quiera. Está muy bien. Bueno, vos decías no tomar represalias por lo que pasó la semana pasada, pero un poco el hincha tiene que ver porque eligió esa dirigencia. Obvio, lo lógico y lo inteligente es no hacer lo mismo, porque si no sería la humanidad sería detestable si siempre funcionara así, ¿no? Pero aprender que las cosas pueden ser un poco más ordenadas. Y nosotros no es que siempre hacemos las cosas bien en la Argentina, pero últimamente mejor es que en Uruguay, Brasil o Chile, al menos, en Copa Libertadores, seguro, Hernán, ¿eh? Sí, en eso coincido con lo que decís, Pablo. Me parece que cualquier equipo argentino que es anfitrión lo recibe de la mejor manera. Vos fijate que incluso sea como termine la serie, ¿no? Si pasa para Racing, bueno, la gente de Racing no tendrá tanto problema de quedarse un rato más y permitir que salga primero el conjunto rival. En Uruguay fue al revés. Salieron primero todos los de Peñarol y todos los hinchas de Racing, que eran 4.000, 5.000, se tuvieron que quedar bueno, acá va a ser al revés. Sea como resulta el resultado, como termine la llave, los primeros en irse serán, obviamente, los más pequeños, ¿no? 4 o 5.000 hinchas que vengan de Peñarol. Muy bien, me parece lógico también que prime la cordura. ¿Nos metemos, estamos como para meternos en el fútbol o queda algo más por fuera que no tenga que ver con la pelota y el equipo? A ver, el estadio, me imagino que recién veíamos algunas imágenes y el tiempo. ¿Corre algún peligro el partido en sí? Porque ya en Vélez por lo menos se empieza a hablar de cómo va a estar el campo, de la alerta meteorológica, de si se va a jugar o no el partido en Vélez, y también en Huracán está pasando. Esos partidos son a las 19. ¿En Racing se habla de esto o ni siquiera se ha mencionado la posibilidad de alguna postergación del encuentro entre Racing y Peñarol?
En Racing, por lo que pudieron averiguar, la Conmebol desde hace varios años para esta parte es muy difícil que suspendan los partidos porque no hay fechas para rearmarlo, porque el público visitante de otro país ha llegado aquí y da la sensación, por la información que también han averiguado oficialmente en Racing, que después de las 16 horas ya empieza a mermar. Habría que ver la cantidad desde ahora hasta las 16, cómo lo resiste el césped, que a priori me cuentan que está mucho mejor de lo que se imaginaba. Bien, sí, estamos viendo algunas imágenes. Esto como extra futbolístico, lo que pueda llegar a suceder, y si sigue lloviendo, que se meta en el funcionamiento de la idea de juego que tengan los dos equipos. Pero otra cuestión extra futbolística, a veces que nos encontramos, y se está reiterando, Hernán, son las reacciones de Gustavo Costas. ¿Cómo lo ves desde la tranquilidad que necesita Racing hoy a Gustavo Costas para que se lo pueda contagiar a los jugadores? Bueno, de más está decir que el hincha de Racing se siente absolutamente identificado con Costas. Seguro, pero tiene que marcar la diferencia. Claro. Pero es el que en este momento le pide por favor que por lo menos alguien de los allegados en la primera de cambio lo ataje. Bien. Porque no voy a decir que hay un malestar de los dirigentes con Costas, pero sí le habían pedido después del descargo que hizo pidiendo perdón Costas. Ustedes recuerdan con el gol que le aluna la maravilla, sí. Claro, exactamente, ante Barracas, pidió disculpas, bueno, fueron una sanción de una fecha, pudo dirigir. Ahora me cuentan que 2 o 3 fechitas le van a dar porque además es un reincidente muy cercano. Sí. No estarían tan contentos los dirigentes con estas reacciones de Costas, pero bueno, yo creo que... Es multa económica encima, Hernán, esto le genera al club un gasto y al ser 2 fechas o más... no es, va a tener que cumplirla. Claro, tendrá que cumplirla sí o sí, no es que lo puede pagar y pagar una multa. Tal cual. Y hacerse presente. Antes de meternos en el fútbol, como vos me habías preguntado, en el equipo y demás, quiero decir que hay que tener dos cosas en cuenta. El Peñarol está en Hudson. Cuando usted va para Mar del Plata, que pasa el peaje, está allá. Bueno, nada, es una zona media complicada. Así que algunos colegas me han preguntado más o menos a mí, como le han seguramente preguntado a otros colegas, cómo es esa para llegar. Así que me imagino que van a estar atentos y salir un rato antes, el micro de Peñarol. Lo propio va a ser Racing, que está en Pilar, en una cuestión de cábala. Ustedes saben que Gustavo Costas es muy cabulero, ¿no? Sí, lo que hizo con Atlético Paranaense cuando Racing también había perdido en Brasil, concentrar en el mismo lugar, jugar en las mismas canchas, entrenar, concentrar. Bueno, así que bueno, veremos si le es favorable a Racing, porque yo creo que este contexto de partido con la lluvia favorece mucho más al conjunto uruguayo que a Racing. Bueno, Racing la Copa pasada, hoy estaba viendo algunas imágenes de algún gol de Martirena, si mal no recuerdo, en un partido con lluvia. Contra Corinthians. Contra Corinthians. El partido de Juanfer Quintero, ¿no? Es el de Corinthians. Sí, tenemos 2, porque los 2 fueron así con lluvia. Una lluvia intensa en Brasil, donde hace un golazo con caño incluido Martinena, que le pega fuera del área. Sí. Y bien, como recordabas vos, Leandro, en la vuelta, ese partido sublime de Juanfer, que convirtió los 2 goles en menos de 10 minutos. Sí. Bueno, trae buen recuerdo la lluvia a este equipo de Racing. Sí, Gustavo, la necesita. Sí, trae buenos recuerdos, pero también actualidad. Si Gustavo se agarra de las cábalas, por lo menos la lluvia que lo acompañó en aquella llave difícil contra Corinthians. Si lo acompaña hoy. A ver si lo acompaña hoy. Hernán, ¿sabes qué tengo para decirte? Y sumando a eso de las cábalas, las cuestiones donde se mete Gustavo Costas, puede ser que también, mirando esa situación, Costas tenga en cuenta a un jugador para hoy, y ahí te invito a que empecemos juntos a analizar el posible 11 nuestro y vos nos corregís cualquier cosa. Dale. ¿Te parece? Me parece fantástico. Tenemos este posible 11 de Pasión Deportiva, metiéndonos en la cabeza de Gustavo Costas, y ahí voy a tener en cuenta esto que recién decía, a ver si puede llegar a sumar algunos minutos un jugador que marcó hace unas horas nada más. Sí. Fue el último gol de Racing. Exactamente. Arias en la valla, Pardo, Sosa y Marcos R, la línea de fondo. No le pongamos rojo, no le pongamos rojo, vamos a cambiar acá. Esto no, Marcos R, por favor. Estamos casi iguales.
Yo creo que Pardo tiene muchas chances, pero a último momento me parece que puede darle la derecha a Di Cesare, que ya sabe lo que es salir campeón con Racing y jugar partidos importantes y final. Me parece que hasta último momento esa es una de las dos dudas que tiene Costa. Me paro acá en este asterisco entonces que hacemos en Pardo y te consulto. ¿Puede ser que el partido contra Tigre le haya jugado en contra o le haya restado algún puntito a Pardo esa expulsión? No, están muy conformes y contentos con Pardo porque se adaptó realmente muy bien. No, simplemente es que porque por ahí Di Cesare ya conoce más a sus compañeros, ya jugó la final ante Cruzeiro por la Sudamericana, es un jugador, si bien bajó un poco el rendimiento, todavía me parece que a último momento es una de las dudas. Ok, seguimos, mitad de campo. Martirena, Rojas para mí no son duda hoy día. Me vas a corregir cualquier cosa, Hernán. Nardoni y Almendra. ¿Estamos bien en el mediocampo? Estás perfecto, 4 de 4. Muy bien. Me voy a la zona delantera. Maravilla es inamovible, obviamente va a ser el centro delantero. Solari, entiendo yo, va a jugar. Y para mí el otro asterisco está en el lado de Duván Vergara, ¿puede ser? Estás en lo correcto. Solari juega, Maravilla también serán titulares. Y ahí en el lugar de Vergara, que uno lo daba ya como el jugador que iba a acompañar en ese tridente, le surgen 3 dudas a Costa. Mejor dicho, 3 jugadores. ¿Por qué? Porque Vergara, yo como son los colombianos, lo digo con la mejor intención, ¿no? Se levantan un día bien y te pintan la cara y lo amás y lo querés. Pero después a veces son muy individualistas. Entonces no están tan conformes con Vergara en esa situación. Y porque además surgió un suplente en Racing el último partido con Tigre. Y estoy hablando de Balboa. Porque mirá, hizo un trabajo muy sucio. Viste que es corpulento, que es grandote. Es enorme. Que puede ir al choque. Claro, digamos, salvando las distancias, es más parecido al juego que podría hacer si tuviese Racing todavía Salas. Ajá, mirá vos. Yo pensé que iba a ser Torres el que podía empujar un poquito. Pero físicamente son muy diferentes. Tanto Torres como Balboa, como Vergara. Y como Salas. Y como Salas, sí, obviamente. Pero Vergara tiene cierta similitud con Salas. Sí, es a priori el reemplazante natural. Yo entiendo que Balboa también es ideal para el juego que te propone Peñarol, ¿no? Porque el juego de ida fue muy físico. Tal cual. Y también me dicen Elías Torres, le digo, che, pero al final tienes mucha duda en esos 3, me lo dicen para despistar, ¿viste? No, pero la realidad es que va a depender mucho también de cómo esté el campo de juego y cómo se sienta, cómo Gustavo Costa imagina el partido. Bien. Yo creo que lo imagina un partido más duro, más trabado, más luchado, y por ahí tal vez me parece que puede jugar Balboa. Y además, pero a priori tengo el dato ese que te quería comentar antes, Hernán, que justamente viendo los antecedentes, Gustavo se fija mucho en eso y como cuando jugaba en Uruguay le marcó unas cuantas veces a Peñarol, dijo, vamos por Balboa. Así que hay grandes chances de que Rocky Balboa pueda meterse entonces en el 11 inicial. Exactamente como bien manifestás vos, es una gran posibilidad, pero insisto, hasta último momento, vieron cómo son los técnicos que conocen bien a sus jugadores, hablan 5 minutos antes de partir hacia el campo de juego, a la concentración, desde la concentración al estadio, y ahí termina definiendo un poco. Así que me imagino que también el semblante va a influir. No lo veo yo a Torres de titular, porque hace muy pocos partidos, en un partido que empezó a jugar y esto es una final, ¿no? Quedás afuera y chau, anda a cantarle a Gardel, diría mi querido Nono, que está en el cielo. Totalmente. Y justamente Gardel que lo disputamos entre argentinos y uruguayos. Yo tengo el 11 de Peñarol, no sé si te interesa, Hernán, y tenés tiempo, te lo presento. Sí, o si tengo tiempo. Te despedimos, bueno, dale. Entonces vamos tengo a ir tiempo. ¿Te parece, Pablo? Vamos. Conocemos Dale. lo de... Vamos rápido, compañero. Ahí tenemos. El Carbonero, mirá, con línea de 5, así que atento. El bondi. Costas, sí, metió el colectivo ahí atrás. El buquebús metió ahí atrás. Bueno, Cortés en el arco, obviamente el mismo arquero que en la ida. Milans se mete, esta es la novedad, Milans que se mete por la derecha y sería la línea de 5 con Gularte, Méndez, Herrera y Olivera. Los demás, los restantes, son los que jugaron también en el partido de ida. Pero la novedad es el lateral derecho que haría para conformar la línea de 5. Mitad de campo para 3 jugadores, Trindade por un lado, Sosa por el otro y Eric Remedi, el argentino, como mediocampista más centralizado. Teráns, que entró muy bien el otro día, y Silvera, el 11-5-3-2 para tratar de llevarse y hacer, sí, para mí,
para Peñarol sería una épica. Sería un batacazo, me parece. Pero bueno, la última Copa también la disputó. Peñarol llegó hasta semifinal de la última Copa. O sea, hizo una gran tarea en la última Copa. No sería tampoco una sorpresa. Pero Racing yo creo que era en el inicio de esta Copa Libertadores incluso más candidato que River. River, que Estudiantes, que Vélez. Y que si Peñarol se lleva esta llave, y yo creo que sería un batacazo. Yo creo que el hincha de Racing, más allá de mantener la fe, en el fondo es consciente que lo que decías vos, Leandro, es tal cual, es así. Racing demostró ser, dentro de la fase de grupo, tal vez el mejor representante del fútbol argentino, por lo menos en la cantidad de puntos, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que fue el tercero después de los dos primeros que fueron Palmeiras, San Pablo, si mi memoria no me falla, y Racing tercero en la tabla general. Eso es importante, pero tenía Salas. ¿No? Me parece que Racing todavía no le pudo encontrar la vuelta cómo reemplazar a Salas, porque sigue jugando de la misma manera y no tiene exactamente los mismos intérpretes, teniendo en cuenta que algunos de ellos, si bien son los mismos, Martirena y Rojas, por ejemplo, o el mismo Arias, que se lesionó y no volvió bien, o que hay muchos lesionados, y Vergara. El fondo para mí también clave, Hernán. El fondo también. Porque García Basso, decíamos en su momento, que es central, que consiguió Racing, que lo incorporó barato, qué bien que se fijó en Di Cesare, qué bien que lo trajo a Sosa, porque Sosa para mí también termina siendo una sorpresa y creo que ese fue un pilar fundamental, ¿no?, para esa Copa Sudamericana que termina ganando. Muchos jugadores. Hoy no están en ese nivel. Claro, García Basso, de hecho, perdió su lugar. Di Cesare, mirá, que está peleando con Pardo, que es un refuerzo. Y Sosa, que obviamente se mantiene porque tampoco hay alguien que juegue o que esté mejor que él para hacer ese papel, pero claramente no es el nivel del año pasado, del semestre pasado. Tal cual, y perdió García Basso, ¿no?, ese lugar, así que, bueno, vale destacar que será el primer partido de Marcos R, como le gusta decirle a Gustavo Costas, en el cilindro, pero con la camiseta de Racing, ya que debutó ante Peñarol faltando 9-10 minutos, y recordemos que no puede jugar el torneo local, salvo la Libertadores y la Copa Argentina. Así que tiene que avanzar Racing para usar al central con cara de malo que estaba buscando a Gustavo Costas. Hernán, un placer como siempre, gracias por tu tiempo, por toda la información que nos traes. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias, chau. Hernán Cochimiglio, periodista deportivo, colega con nosotros, con mucha información desde adentro de Racing. Previa de este gran partido, ahí tenés toda la data, de 21:30 Racing recibe a Peñarol por la vuelta. ¿Quién pasa a cuartos? Llegó el día de empezar a transitar las vueltas en las copas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.